no fuimos creadas ni por casualidad, ni por conveniencia de nadie. Sí fueron usados nuestros papás, pero hay un propósito mucho más allá de solo existir. Fuimos creadas para adorar a ese Dios, para estar de continuo en adoración y alabanza con nuestro Dios. Y eso no significa que estemos cantando coritos todo el día o conectadas a la palabra todo el día, sino que nuestra mente se va renovando con todo lo que tiene que ver de provisión de nuestro Dios, ¿no? Creadas para adorar, eso tiene que resonar y quedarse en tu espíritu. Hemos sido creadas para adorar a un Dios que nos ama con amor eterno, que no se acaba y que tiene planes eternos para cada uno de nosotros. Si entendemos el propósito para el cual fuimos creadas, solo de esa manera, permaneciendo ahí, es que vamos a poder tener el fruto que se supone que tenemos que tener. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy especial. Cierra por un momento tus ojos y pregúntate en silencio, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente acompañada? No hablo de tener gente alrededor, hablo de sentirte realmente valorada, comprendida, vista y que realmente perteneces. Hola mis queridas amigas, bienvenidas una vez más a Restauradas, una producción de RTM Estados Unidos donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Mi nombre es Carolina Fernández, para quienes no me conocen, y hoy vamos a tocar un tema que duele en silencio, la soledad. Esa que no siempre se ve por fuera. Esa que puedes sentir incluso estando casada, teniendo un trabajo, perteneciendo a una iglesia, teniendo amigos. Esa soledad que pesa en el alma. Estudios recientes muestran que las mujeres latinas e hispanas que viven en Estados Unidos muestran niveles altos de soledad, especialmente debido a la migración, la distancia que tienen con la familia extendida, las barreras del idioma, el peso de ser la fuerte, la que sostiene el hogar, la que resuelve todo, y cargar con ese peso sin poder hablar de lo que realmente siente. Pero hoy no nos vamos a quedar solamente con ese dolor. Vamos a descubrir cómo Dios transforma esa soledad en propósito. Y para esa conversación tan necesaria, me encuentro, ahí las veo en cámaras, Inés Freile, quien llegó a este país hace más de 20 años y conoce en carne propia lo que significa dejarlo todo y empezar de cero. Y nuestra invitada especial, Andrea Vivar, consejera cristiana desde hace muchos años. Ella es conferencista en temas relacionados con sanidad emocional y espiritual, y junto a su esposo son directivos de la Fundación Vida para Todos en Argentina, desarrollando proyectos comunitarios. ¿Cómo están, Andrea? ¿Cómo están, Inés? Bienvenidas, me siento honrada de tenerlas aquí en Restauradas. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta bienvenida tan especial, Carolina, y gracias a Inés también por compartir este espacio, y gracias a todos los que nos están escuchando. ¡Qué hermoso! Inés, ¿cómo estás? Gracias, Caro. Feliz, contenta una vez más de estar con ustedes y este tema que hay mucho por compartir y conversar. Así es que, lista y dispuesta. Como dicen en Argentina, arrancamos, ¿verdad, Andrea? Empezamos por reconocer un poquito la soledad. Sí, porque a veces alguien puede parecer tranquilo, ¿verdad? Funcional, pero por dentro estar viviendo un momento muy solitario. Entonces, no siempre es fácil notarlo, pero hay señales que lo revelan. Entonces, Andrea, me gustaría preguntarte cómo reconocer esas señales de alguien que vive una profunda soledad, aunque parezca por fuera que todo está bien. Uh-huh. Mira, Carolina, la primer señal que uno ve en alguien que está sufriendo soledad, se lo ve en el rostro, ¿no? En un rostro que quizás está un poco apagado, un poco cabizbajo. Dice Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor, las penas del corazón hacen que el espíritu se abate, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros nos sentimos alegres, hasta en el rostro lo manifestamos. Pero por lo contrario, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abatidos, también lo demostramos en el rostro. Entonces, esa es la primera señal que podemos ver en alguien que sufre soledad. La segunda señal que podemos ver es que se aíslan. Esas personas se aíslan dentro de sus casas, muchas veces dentro de sus casas, pero muchas otras veces se encuentran en su trabajo, fuera de casa, un lugar donde también pueden aislarse y pasar mucho tiempo para no tener que enfrentar muchas otras cosas, ¿no? Y hasta lo podemos ver como una tercera señal en la postura de la persona, en la postura gestual, en los gestos, en cómo mira a los ojos o no puede mirar a los ojos a los demás, ¿no? Porque la soledad también está, digamos, acarreando tu propia estima. Se conectan las dos cosas, ¿no? Y cuando uno tiene la estima propia, medio por el piso, porque no puede enfrentar cosas, también se nota en lo postural, en lo gestual, ¿no? Así que esas tres cosas podemos mirar claramente en alguien que sufre soledad. Señales más físicas, ¿verdad? Me parece demasiado interesante, sí que estoy tomando nota, invito a quienes nos estén escuchando a hacer lo mismo porque esto es aprender también. Y desde el punto de vista, Inés, voy contigo ahora, tú que has acompañado tantas historias, ¿cierto?, de mujeres latinas, ¿qué crees que suele estar viviendo internamente esa mujer que proyecta, digo, estabilidad, éxito, pero que en realidad está luchando emocionalmente porque siente soledad en su vida? Sabes, Caro, que es interesante, pero se ven muchas formas de soledad. Muchas veces las personas no saben que están pasando por soledad. En esa continua lucha de obtener cosas, por ponerte un ejemplo, esa sensación de sentir abandono porque estoy luchando tanto en salir adelante, en suplir mis necesidades, las de mi familia, em, por medio del trabajo, estoy trabaja y trabaja para obtener cosas y obtengo algo y pienso que voy a ser feliz y sigo, pero la felicidad dura tan poco que después vuelve y empieza y sigo buscando llenar ese vacío y, y pienso que cuando voy a obtener eso voy a ser completamente feliz. Ahora también podemos encontrar que ese desafío tan grande de llegar a ser como me demuestra el social media. Ese desafío de supuesta felicidad donde todo es apariencia, donde me veo, puedo estar en la soledad más grande, pero me tomo un selfie sonriendo y pretendo que todos están viendo mi supuesta felicidad. Y hay una soledad tan grande por dentro. Entonces, el ser humano en ese abate de salir adelante, de obtener lo que supuestamente me da felicidad, pierde totalmente el enfoque dónde está realmente la felicidad. Y en esta búsqueda de esa supuesta felicidad, me voy enfrescando tanto en esa búsqueda que pierdo la noción y me alejo cada vez más de lo que supuestamente me va a dar la felicidad y concretamente lo hace. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea, cambiar mi mente. Y entonces ahora que ya hemos detectado ese problema, ¿no? Que cuántas estarán pensando, wow, en realidad yo a veces me enfoco tanto en obtener lo que el mundo me dice que debo obtener. Riquezas, fama, fortuna. Pero en realidad, ¿qué pasa cuando obtengo eso y ese vacío tan grande sigue ahí? Entonces, yo les animo a que en esta conversación podamos descubrir qué es lo que produce esa soledad que me hace tanto daño. Así es. Vamos a hablar después del propósito, ¿cierto? Vamos a llegar ahí. Lo que mencionabas tú, Andrea, Inés, esa soledad silenciosa se puede volver crónica, ¿cierto? Y al ser crónica,
quiero que entiendan que no es una debilidad, es una señal del cuerpo, de nuestro corazón, que necesita una conexión verdadera. Entonces, ojo, porque tiene consecuencias reales. Eso puede provocar ansiedad, depresión, cansancio emocional y problemas físicos. No, que está todo conectado porque somos una sola persona, ¿no? Cuerpo, mente, alma. Entonces, si tú estás escuchando esto, mujeres, y sientes que nadie sabe lo sola que estás, es porque hay que entender la soledad, que es lo que hemos tratado de hacer, pero también necesitamos saber qué hacer con ella. Entonces nos vamos a ir a lo práctico. ¿Qué podemos hacer, chicas, de forma práctica, emocional y espiritual para ayudar a esa mujer que está viviendo soledad? No sé quién quiere partir, Andrea o Inés. Pues yo, Inesita. Dale, mi Mire, Andreita. en primer lugar, creo que lo primero que podemos hacer por alguien que está en soledad, que siente todo esto en su alma y en su espíritu, es invitarla a tomar un cafecito, un lunch, y escucharla, porque en este mundo en el que tenemos la agenda completa, en el que estamos llenas de ruido, llenas de información, no nos tomamos un tiempito para escucharnos, para mirarnos, ¿no? Y en segundo lugar, es abrazarla. Es abrazar, es para que todas sus emociones se empiecen a alinear, todas sus emociones se empiecen a aflojar o a ser un poco vulnerables, tratar de que esa barrera que ha puesto para con los demás y para consigo misma baje un poco, ¿no? Entonces, escucharla, abrazarla. Y creo que en tercer lugar, debemos ponernos en los zapatos de esa persona, ponernos en el lugar de esa persona para tratar de sentir como siente. Y no para quedarnos en ese lugar de soledad, sino para tratar de que ese lugar, tratar de llevarla a un lugar de esperanza. Tratar de llevarla al lugar de esperanza que quizá nosotras hemos encontrado y se encuentra solo en una persona que no te abandona, que nunca te ha abandonado, que es la persona de Jesucristo. Es llevarla a ese lugar de esperanza luego de haber escuchado todo lo que tiene para decir, ¿no? Isaías 41:10 dice que no tengamos miedo, que el Señor está con nosotros, que no nos desanimemos porque Él es nuestro Dios. El Dios creador es nuestro Dios y es cercano, tan cercano como nosotras le demos permiso. Así es. Oye, me quedo con lo que tú dijiste del café y de escuchar a veces un simple mensaje de texto o un simple WhatsApp puede hacer la diferencia con personas. Ayer mismo me pasó, una amiga le escribí una cosa muy simple y quedó feliz. De verdad, entonces son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Me encanta lo que dijiste, Andrea. Inés. Mira, Caro, en realidad que como hispana, como latina en Estados Unidos, el hecho de haber salido de casa, yo creo que eso nos hace que nos volvamos muy vulnerables, ¿no? El haber dejado nuestros países y al menos las que ya hemos pasado algún tiempito aquí, entendemos cómo es ese sentimiento de dejar todo y empezar de cero por estos lares. Entonces, algo que a mí me funcionó mucho después de que yo ya pasé por eso, sí, tratando de ayudar a otras personas, es primero orar. Yo oro mucho y le pido al Señor que me dé la sabiduría para saber qué esa persona necesita, porque nadie sabe, nadie puede entender mejor que el Señor qué es lo que esa persona está necesitando. Entonces, de ahí igual como dijo Andreita, dejarle que hable. En nuestra primera conversación, dejarle que hable. Es mejor escuchar que hablar y identificarse con ese dolor, que es ponerse en los zapatos, ¿no? Identificarse y decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me hizo bien? Y hacer eso. Saber que ese tiempo va a ser íntimo, o sea, nada de lo que ahí se comparte va a salir, es totalmente privado. Y que esa persona empiece a tener confianza y tratar en lo posible de nunca defraudar, sino por medio de la guía del Espíritu Santo, darle ese confort, ese ánimo, esa llenura que ella necesita y que no va a ser Inés, va a ser el Señor. Y usando
a Inés. Y reconocer, asegurarme de que ella va a reconocer que es Jesús nuestro mejor amigo, es Jesús el modelo a seguir, porque la historia de él nos inspira, la historia de él que hizo, que vino acá a este mundo para salvarnos, entregó su vida en la cruz, o sea, no hay mejor modelo a seguir que él. Y de ahí, ya cuando hemos logrado tener esa conexión, invitarla a la reunión de mujeres, por supuesto, a comer, a disfrutar, a que ella se sienta parte de un grupo diferente. Porque eso sí, marcar la diferencia. Yo creo que ahí radica la clave para que alguien que esté en soledad empiece a tener una relación con Cristo. Y es demostrar la diferencia de vida que podemos tener. Dios desde la creación dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Todos queremos ser felices, todos queremos sentirnos llenos, pero empecemos con aquel que nos creó. Qué mejor ir donde Él. ¿Qué les parece? Es exactamente lo que necesitábamos escuchar, porque la soledad en definitiva no se vence sola, ¿verdad? Se vence en comunidad, con intención y con la ayuda de Dios, sin duda. Entonces, vámonos a la Biblia, que es lo que nos trae acá, ¿cierto? Porque hay mujeres que sienten que su soledad no es digna, y digo digna entre comillas, de llevar ante Dios. Entonces, algunas pensarán que Él espera que nosotros tengamos resuelto nuestros problemas, que nos veamos fuertes y seguir adelante. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Dios ve esa soledad silenciosa o solo nos pide sopórtala? Andrea, me gustaría partir contigo. Por supuesto que Dios nos entiende y está con nosotros, es un Dios cercano, es Emmanuel con nosotros, ¿no? Y te llevo un poco al momento de la creación. En el momento de la creación no solo estaba Dios Padre, porque la palabra dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos es plural. Ya Dios estaba en sus tres personas ahí, creando todo lo que vemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué hago mención de esto? Porque Dios es un Dios que bendice familias, es un Dios que nos quiere en familia. No creó seres humanos aislados y solos. Cuando terminó de crear al hombre, al varón, dijo, uy, él está solo. Y como solo no va a poder ni siquiera reproducirse, no va a poder charlar con nadie, no va a haber nadie que le charle en el desayuno, no va a haber nadie que pueda compartir una salida, que pueda compartir la vida. Entonces, ideó a nosotras, nos ideó a nosotras, ¿no? A las mujeres, a esa ayuda complementaria que el varón necesitaba. Hermoso, de Dios. Hermoso, hermoso. Sí, es hermoso. Y nos pensó de esa forma, para crecer en familias, para desarrollarnos en familias, ¿no? Esto dice Génesis 2:18 y el Salmo 25, en ese Salmo 25:16, el salmista deja ver lo que puede haber en su corazón, ¿no? Mírame y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y oprimido. Puede ser, además de que los planes de Dios sean buenos y nos haya creado para vivir en familia, que aún así podamos sentir soledad, que aún así, estando en familia, podamos sentir soledad. Pero también quiero recordarles que nuestro Dios nos ha llamado a ser parte de su cuerpo, de su familia hoy día, que es la iglesia. Y en esa iglesia, aunque tu madre y tu padre te dejaran, el Señor te recoge y te da un lugar donde puedes ser parte de una comunidad de fe, de una comunidad que te levanta, que puede llevar tu carga, que puede orar por vos, que puede acompañarte en las buenas, en las malas, en la que estés pasando. Creo que es parte de los planes de Dios, que crezcamos en comunidad, en comunión con otros.
porque así, de esa manera, el otro puede ayudarme a llevar esa carga que hoy día puedo tener. Y yo, superando eso, después puedo consolar a otros. Esos planes de Dios son hermosos. Hermosos. Y nos va usando a una y a otra para levantarnos, ¿no? Claro, el testimonio, ¿verdad? O sea, ay, es que me encanta, Andrea, estoy como con muchas cosas en la cabeza. Me encanta lo que dice. Inés, ¿qué personaje de la Biblia, que hay muchos, ¿verdad? ¿Qué personajes de la Biblia te vienen a la mente que vivieron, cierto, estos procesos de soledad y qué podemos aprender de ellos? ¿Sabes? Les cuento, chicas, que yo estaba analizando que fue muy común estos tiempos de soledad en la mayoría de las personas que fueron usadas por el Señor. Tenemos a un Moisés que tuvo que huir de su hogar, pasar 40 años lejos antes de ser llamado a cumplir la misión que Dios tenía para él. Tenemos a José en el Antiguo Testamento, igual, él pasó por la venta de que sus hermanos lo vendieron, le alejaron de su papá. O sea, hubo tanta injusticia que lo llevó a vivir en soledad. David cometió tantos errores, pobrecito, pero es calificado como alguien que amaba al Señor. Y, y si Y que Dios vamos amaba su corazón también, ¿verdad? Exacto, y dicen que David danzaba para alabar al Señor, tenía un gozo increíble. Y en estos casos lo que yo quiero demostrarles es que fueron tan humanos como nosotros. Sufrieron, pasaron por situaciones difíciles. Ruth se queda viuda, ¿no? Ruth se casa, se queda viuda y su suegra también se queda viuda y ella decide acompañar a su suegra. Pero en ese tiempo era una deshonra quedarse viuda porque se quedaban solas. Entonces eran destinadas a pasar miseria, pobreza. Y Ruth, me imagino ese tiempo, cómo habrá sido, pero gracias a Dios en todos estos personajes que vemos, se levantaron y salieron adelante, o sea que es posible. Otro dato que justo cuando estaba preparando esta pregunta vino a mi mente y fue la mujer que sufría de flujo de sangre. Y ella estuvo 12 años con esta situación. Fue a médicos, agotó todos sus recursos y no encontraron la cura. Cuando escuchó de Jesús, ella sintió algo tan profundo en su corazón y pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, imagínense, en el borde de su manto, yo sé que Él me va a sanar. Eso, así como esa mujer, podemos ir a Jesús. Podemos ir a Jesús y no solo tocar su manto, tocar todo, todo, sentirle, tenerle, amarle, y eso como llena, es maravilloso. Bueno, y por supuesto mencionar al mismo Jesús, ¿verdad? Que se apartaba a lugares solitarios para orar. Entonces, la soledad no hay que verla siempre como una enemiga, es un espacio también, ¿verdad? Donde podemos conectar, hablar, tener una conexión directa con Dios. Entonces, de alguna manera creo que la Biblia no romantiza la soledad, no la minimiza, no la presenta como un castigo necesariamente, ¿cierto? Hablemos de la soledad, chicas, como que se vuelve pesada cuando la vida pierde sentido. Lo dijimos en la introducción que queremos transformar este dolor, ¿cierto?, en propósito. Entonces ahora llegamos al corazón de este episodio. ¿Cómo pasamos de la soledad al propósito? Porque aquellos que nos escuchan podrán pensar, el primer paso, ¿cierto?, es sanar completamente para poder hacer algo con mi vida. Pero muchas veces, en medio de esa temporada difícil donde Dios transforma nuestro propósito, es donde tenemos que estar. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces, Andrea, la palabra dice en Efesios 2:10 que somos hechuras de Dios, creadas para buenas obras. Pero hay mujeres que pueden leer esto y siguen sintiéndose vacías. Bien, para alguien que no encuentra su propósito, que no encuentra su para qué sobre esta vida, que no le encuentra un destino precioso a nuestra vida, que no le encuentra una razón para vivir y que se vuelve una pesadez,
realmente lo que primero hay que hacer con aquella persona es indicarle, es mostrarle el camino de regreso al Padre. Es mostrarle que en la persona de Jesucristo podemos encontrar no solo nuestro Salvador para vida eterna, sino que podemos encontrar nuestro sanador, podemos encontrar nuestro proveedor, aquel que provee no solo una cosa material, sino el que provee respuestas a nuestras oraciones. Es el proveedor del amor, es el proveedor de aquel compañero que necesitamos, es el proveedor de tus hijos, es el proveedor de todo lo que vayamos a pensar que necesitamos. Y también es el Dios que todo lo ve, ¿no? No como un policía que todo lo confisca, sino que aquel que ve nuestro dolor, aquel que tiene compasión y misericordia de nosotros, como nadie lo puede tener. Entonces, la invitación para vos, mujer que te sentís sola, es volver a tomar a Jesucristo como ese Dios personal que necesitas para no sentirte sola o no sentir que estás yendo en un camino de bajada o en un camino que no tiene salida. En el Señor sí podemos encontrar esa salida y ese amor que podemos, ese rumbo que hemos quizá perdido en la vida, ¿no? Y creo que junto con eso hay que indicar también el propósito para el cual fuimos creadas. No fuimos creadas ni por casualidad, ni por conveniencia de nadie. Sí fueron usados nuestros papás, pero hay un propósito mucho más allá de solo existir. Fuimos creadas para adorar a ese Dios, para estar de continuo en adoración y alabanza con nuestro Dios. Y eso no significa que estemos cantando coritos todo el día o conectadas a la palabra todo el día, sino que nuestra mente se va renovando con todo lo que tiene que ver de provisión de nuestro Dios, ¿no? Así que creadas para adorar, eso tiene que resonar y quedarse en tu espíritu. Hemos sido creadas para adorar a un Dios que nos ama con amor eterno, que no se acaba y que tiene planes eternos para cada uno de nosotros. Así que ahí va, solo de esa manera, si entendemos el propósito para el cual fuimos creadas, solo de esa manera, permaneciendo ahí, es que vamos a poder tener el fruto que se supone que tenemos que tener. Porque dice la palabra ahí en Juan 15, que el Señor es la vid, el Señor es esa planta con raíces y nosotros somos esas ramitas, esos pámpanos. Y el Señor mismo nos dice que si permanecemos unidas a esa planta, vamos a poder llevar fruto. Y el fruto tiene que ver con gozo, el fruto tiene que ver con amor, el fruto tiene que ver con todo lo contrario a lo que podemos estar sintiendo en esa soledad tan espantosa. Andrea, ¿qué pasa para alguien que no es cristiana? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esa persona o a alguien que nos esté escuchando que todavía no tenga a Dios en su corazón? ¿Cómo podemos guiarles? Creo que lo estamos haciendo hoy mismo, Carolina. Creo que compartir esta palabra nos puede ayudar a conectar con alguien que todavía no tiene una relación con su Dios personal, ¿no? Creo que compartir esta palabra, creo que ayudar en lo físico, no ya en lo virtual, sino conectar con alguien personalmente que no tenga esta conexión con nuestro Dios. Creo que eso, y un paso a la vez, un día a la vez, conectar con toda la gente que el Señor ponga en nuestro camino. Siempre recuerdo a una hermana muy querida que se levantaba y oraba de esta manera: Señor, pon en mi camino a la gente que vos quieras salvar. Bueno, de alguna manera es así, porque somos vehículos del Señor. Así que ahí vamos. Yo me quedo con lo que dijiste, Andrea, al principio, el café, el abrazar y la empatía. Ya por ahí podemos llegar. Y muchas veces en un café
uno nunca sabe lo que Dios tiene para nosotros. Por ahí uno puede empezar. Gracias, Andrea, me encanta todo lo que dice. Inés, ¿cómo ayudas tú, cierto? Con tu experiencia, ¿cómo ayudas a encontrar a esa mujer? ¿Cómo ayudas a esa mujer, digo, a encontrar lo que Dios puso en ella, Oh, especialmente cuando se siente rota, cuando se siente sola? ¿sabes? Algo que es muy importante es identificar que estás rota. Por ahí se empieza. O sea, reconocer, estoy rota. Sola no puedo. He pasado tanto tiempo en esto, ya no quiero seguir así, no quiero. Entonces, cuando tú te rindes, cuando tú dices, ok, hasta aquí, no va más, yo no sé qué va a pasar. Entonces, Dios te Dios te creó de una manera maravillosa. Como dijo Andreita, con planes, propósitos, no fuiste un ups, porque a veces decimos, ay, no, me quedé embarazada, no, que no. O sea, el embarazo, la creación es un milagro. Cada vez que se forma ese embrión, es un milagro de Dios. Entonces nosotros, la palabra dice que Él nos creó desde la creación del mundo, ya estamos en sus planes. Es que eso es hermoso, es hermoso. Y si tú no tienes una relación con el Señor por ahora, solo imagínate con cuánto amor Él te creó, cómo te fue formando, cómo te fue haciendo. Y desde ahí ya había promesas, ya habían promesas que Él tenía para ti. O sea, había planes, hay propósitos. ¿No te gustaría identificar para qué te creó el Señor? Yo creo que eso sería lo más hermoso que un ser humano. Y yo les digo porque yo estoy en esa búsqueda. Señor, ¿para qué me creaste? Porque yo sé que hay grandes cosas para mí. Y no crean que siempre he pensado esto. No, me llevó mucho tiempo llegar a este sentimiento de, yo sé que hay grandes cosas para mí. Síguelas haciendo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú estás queriendo hacer tu voluntad, a tu manera y te cierras en eso y te enfocas en eso, te vas de ese plan perfecto. Entonces, cuando tú abres tu mente y le dices, ok, me rindo, ya no puedo más, ya no quiero seguir así, Señor, te pido con todo mi corazón. Yo justamente estaba leyendo Lucas 22, 39, 46, nos relata un poquito cuando Jesús fue donde papá, a nuestro papá, que es el mismo papá de Jesús, es el nuestro, porque ellos son lo mismo, y le dice, papito Dios, te pido, si es que es factible, quita de mí este dolor, quita de mí esta prueba que viene, pero si no es así, está bien. Jesús fue al Padre de esa manera. ¿Por qué no nosotros ir donde Él y decirle, ayúdame, úsame? Heme aquí, envíame a mí, dice la palabra. Qué lindo, ¿no? Y yo les aseguro que el momento que uno se rinde, dice, no más, wow, el Señor empieza, porque ya le estás dando el permiso. Le estás diciendo, Señor, ya no puedo más, ya no, pero tú sí puedes. Entonces, cuando tú te rindes de esa manera, él empieza y dice, a ver, venga mi bebé, así como que fueras una niñita, un niñito, venga, yo le abrazo, yo le voy a consentir, te voy a dar todo eso que no me has dejado darte, pero ahora es nuestro momento donde yo te iré guiando, te iré diciendo todos los planes, proyectos que tengo para ti. Entonces ahí es cuando uno empieza a entender para qué fue creado y ahí hay un sentido de vida que antes no tenías. Antes vivías el día a día a tu manera, vivías el día a día, lo ibas llevando tú, pero ahora ya no. Entregaste esa carga pesada que había en tu espalda y le dijiste, ya no más, ya no quiero eso, yo te necesito a ti. Ujú. Sí, solo agregar a lo que tú dices, tan lindo Inés, es que a veces uno
se pone como metas, tener el propósito claro antes de los 40, por decirte un número. Y es una búsqueda constante, ¿verdad? Muchas veces yo misma no tengo todavía claro tal vez mi propósito, ahora lo estoy. Los momentos de Dios es cuando Él quiere, sus tiempos son perfectos, pero Perfectos. a veces el mundo como que te obliga, ¿verdad? Hay una Sí. presión de tener tu vida resuelta, ya lista a los 40 o antes, no sé, hoy día todo ha cambiado, pero las animo a que no pierdan ese sentido y esa hambre de buscar constantemente tu propósito. Porque a veces el propósito no empieza con algo tan grande, empieza, como decía Andrea, que me encantó, con una llamada, con una oración, con una visita a un enfermo, con un mensaje de ánimo. Entonces, cuando empezamos a dar, también empezamos a sanar, ¿verdad? Nuestro también sentido de Oh, pertenencia. sí, sí. Hablemos entonces ahora del papel que tiene la comunidad. Por ahí Andrea ya nos había hablado también de la iglesia, pero ahora profundicemos un poquito en eso porque no nos queremos quedar solo con lo individual, porque como dijimos antes, la soledad se sana en comunidad. Entonces, ¿cómo puede la iglesia ayudarnos en eso? Andrea. Bien, dijimos entonces que el Señor nos creó para crecer en comunidades, ¿no? Y para eso puso en parte el papel de la iglesia, ¿no? Y creo que la iglesia puede sanar a cualquiera que se atreva a bajar un poquito las defensas y entrar. Porque a veces tenemos ese prejuicio, esa cosa de que, uy, no, y ¿qué va a pasar? ¿Y qué me va a pasar? No te va a pasar nada malo, simplemente queremos y estamos acá como vehículos para unir al Señor con tu vida. Los comunicadores, los que estamos liderando una iglesia, estamos para eso, para acercar a Dios a la gente, ¿sí? Para hacer que ese mundo que te atraviesa no te separe del Creador. Entonces, lo primero es hacer sentir bienvenida a la gente. Cuando se atreven a ir a la iglesia o a un grupo pequeño de oración, es hacerlos sentir bienvenidos, ¿no? Es hacerlos sentir que tienen un nombre, porque Dios nos llama por un nombre. No es solo una persona más, sino tenés un nombre, tenés una historia, interesarse por el otro. Creo que hacer sentir bienvenido a una persona es lo primordial. En muchas iglesias yo he visto que tienen estos porteros, este grupo de bienvenida tan amoroso, tan lindo. Es primordial para hacer sentir bienvenida a la casa del Señor, a la casa de oración, a cualquier persona. Entonces, en primer lugar es eso. Y después, luego que esta persona decide, bueno, ser parte de esta comunión, de esta iglesia que el Señor ha plantado en el lugar donde sea, es incluir a esta persona, hacer sentir incluidas en el servicio, en el amor, en lo que se pueda para que esa persona no sea solo alguien que va a escuchar y se va, sino que tenga comunión con el otro a través del trabajo y del servicio que se puede hacer para otras personas, para la casa del Señor, ¿no? Así que trabajar juntos es lo que el Señor también nos manda hacer. Y es difícil, porque todos somos imperfectos y todos queremos hacer las cosas a nuestra manera a veces, pero el Señor nos pule de esa manera, nos hace reírnos, nos hace comunicarnos, nos hace conocer al otro, nos hace disfrutar del otro. Así que te animo y te invito a que vengas a ser parte de esa comunión que el Señor quiere para sanarnos, para hacer que crezcamos en su iglesia, dentro de su iglesia. Inés, ¿quieres agregar algo a lo que dice Andrea de cómo podemos, ¿cierto?, a través de la iglesia ayudar? Totalmente de acuerdo. Jesús vino a servir, no a que le sirvan. Y ese modelo, sigo yo con el modelo de Jesús. Es que él me inspira, perdónenme, pero... y yo cuando, personalmente, algo que a mí me encantó cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos fue cómo el voluntariado es parte de la vida. Oh, no, eso a mí me encantó porque eso no es muy usual en nuestros países, ¿no? Pero aquí, ser voluntario en donde sea, lo que sea.
Y eso me ayudó a mí a servir y a darle un sentido diferente a mi perspectiva de vida, porque qué lindo es dar, qué lindo es dar, o sea, a mí me da gozo el servicio, me da gozo el poder ayudar en algo, el enseñar a mis hijos que es tan importante ayudar. Entonces, yo creo que eso viene de familia, porque mi mami era así. Entonces, yo sí, seguí con ese legado y ahora mis hijos siguen con ese legado. Entonces, qué hermoso es. Eso te da una perspectiva tan diferente a tu vida y dejas de ser ya pensar solamente en ti. Ya estás pensando en alguien más y eso es maravilloso. A mí en lo personal me ha servido mucho formar parte de grupos de mujeres de oración, estudios bíblicos, ¿verdad? En el fondo, crear espacios seguros donde tú puedes hablar con honestidad. Creo que eso es súper importante. Y lo de la hospitalidad que tú mencionas, Andrea, es clave. O sea, yo he llevado amigas a iglesias que no las han tenido una bienvenida muy cálida y no han vuelto. Entonces, es clave el tema de la hospitalidad. Y yo quiero decir algo. Dime. Yo cuando me fui a mi primera iglesia, a mí me impactó cómo me recibieron. Fue una señora venezolana, nunca me voy a olvidar de ella, y un Te poquito marca. mayor, y cómo me recibió, era como que me conocía de años y me abrazó y todo, y yo, wow, eso hizo que yo vuelva y regrese y me sentía tan amada que en ese momento yo recién me había mudado. Entonces yo necesitaba ese cariño, necesitaba esa familiaridad y la recibí en la iglesia. Sí. Bueno, chicas, el tiempo pasa muy rápido, entonces tenemos que ir cerrando y me gustaría darles un minuto a cada una para que le hablen directamente a esa mujer que nos está escuchando, ¿verdad? O viendo ahora mismo y que se sienten sola, que su vida no tiene propósito, que nadie las ve. ¿Qué le dirían desde el corazón, Andrea? Desde mi corazón a tu corazón. Mi querida amiga, mi querida mujer, yo quiero decirte que Dios te ha amado desde siempre y para siempre. Dios te ama con amor eterno. Pero no solo con un amor eterno, sino también con un amor concreto. Concreto, ¿qué quiere decir esto? Que si eres parte de las 99 ovejitas que están dentro de una comunidad segura, te quedes ahí, en esa comunidad segura, esperando al Señor. Pero si eres parte de las una que quizás se apartó, se alejó, se confundió y está en otro tiempo ahora, te dejes amar y te dejes encontrar por tu Dios, por aquel que te ama con amor eterno y concreto, que te está buscando, que está ahí golpeando la puerta de tu corazón. Déjale el espacio, abrile tu corazón. Dale al Señor esa oportunidad de volver a traerte con amor, porque Él lo hace con amor. Él nos usa para que vayamos a buscar a otros con amor. Así que te animo a que te dejes amar de esa forma y que hagas el esfuerzo que quizás, porque es difícil a veces, que hagas el esfuerzo de dejarte amar, que hagas el esfuerzo de dejarte abrazar para recuperar esa confianza que has perdido, recuperar esa confianza en ti misma, esa confianza en Dios y en los seres humanos, porque tu vida es muy valiosa como para dejarla correr sin ningún sentido. Tu vida es muy valiosa. Le valió la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y todavía hoy día, esa cruz y esa resurrección nos puede hablar fuerte. Así que te animo a que abras tu corazón y lo dejes entrar, lo dejes entrar. Dale una nueva oportunidad a ese Dios que te dio la vida y que quiere sostenerla, la sostiene cada día con nuevas misericordias. Hermoso. Inés. Algo que me encantaría decir es que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Él es fiel, Él está ahí 7 días de la semana, 24 horas, esperando que abramos el corazón. Si te equivocaste,
Si hiciste algo que sabes que no estuvo bien, no importa. Sabes que cuando nos arrepentimos y vamos donde papá y le decimos, perdóname, me arrepiento, te necesito, él enseguida va a actuar y te va a recoger, te va a abrazar y te va a besar y te va a dar todo el amor que quizás nunca recibiste y por eso estás donde estás. Yo te animo a que empieces dando gracias. Simplemente en la mañana te levantas y empiezas a decir gracias por el hogar, por lo que tengas, por el agua, por la comida, por algo. Pero en un corazón agradecido, estás así logrando que Dios pueda entrar y te abrace y te dé todo lo que tú necesitas. Como dice la palabra, que Él proveerá hasta que sobre y abunde. Imagínate qué lindo. Así es que es hermoso sentir esa presencia, ese amor incondicional. Bueno, muchas gracias Inés y Andrea por todo lo que trajeron hoy día, por su sabiduría, honestidad y amor. Esta conversación sin duda ha sido de gran bendición, eso es lo que queremos. Y a ti, amiga que nos escuchas, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. La soledad no es el final de tu historia. Dios te ve, te conoce y tiene un propósito único para tu vida, porque dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con ese amigo o familiar que lo pueda estar necesitando hoy. Y te invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram, RestauradasRTM. Nos vemos en un próximo capítulo de Restauradas, donde tu historia encuentra esperanza y verdad en Cristo. Nos vemos, chao, chao.